Bueno, buenas tardes, chicos. Teniendo en cuenta lo que les hablé por vía email, vamos a hacer una grabación de la clase del sistema nervioso autónomo. En realidad es una clase que va a complementar todo lo que vimos con el sistema nervioso central. Los que ya pudieron revisar la presentación se han dado cuenta de que complementa muchos conceptos importantes que están a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vamos a iniciar explicando que el sistema nervioso autónomo tiene muchas funciones importantes, entre ellas es que controla todas las funciones involuntarias y que regula muchas variantes fisiológicas, entre ellas la digestión, la circulación, la respiración, el metabolismo y la excreción. Todos sabemos que a nivel del sistema nervioso, o como iniciamos nuestra primera clase, cada uno de sus hemisferios y cada una de sus partes anatómicas tienen unas funciones muy importantes. Es así como el sistema nervioso autónomo sigue controlando cada una de estas funciones y permite que se lleven y que se regulen muchas variantes importantes a través de la digestión, de la circulación y que además de esto complementa este proceso anatómico y este proceso funcional que tiene el sistema nervioso central. Entonces, observando esto, recordemos que el sistema nervioso autónomo está compuesto por unas vías aferentes y eferentes, que son las que llevan las diferentes informaciones de acuerdo a las sensaciones vividas. Entonces, tenemos que la vía aferente es una vía sensitiva que nace acá en un órgano sensitivo y se dirige al cerebro u otro centro nervioso, ejemplo, la médula espinal. La vía aferente es esa parte sensitiva que hace que se lleve todos los mensajes a partir de un estímulo. Y la vía eferente es esa vía motora que nace en un centro motor nervioso y se dirige a un efector que puede ser un órgano o un músculo. Entonces, como vemos en la imagen, este es solo un recorderis a nivel anatómico. Vemos cómo la vía aferente, que es esa parte sensitiva, es la que lleva toda la información que nace de un órgano sensitivo y se dirige al cerebro. Ejemplo, por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando tenemos el dedito y alistamos el dedito en la candela, la vía aferente es la que hace que se lleve ese estímulo, listo, y que lo lleve al sistema nervioso. Y la vía eferente es esa vía motora que hace que nosotros hagamos este rechazo de la mano y permitamos que el músculo o pueda sentir el dolor o pueda tener la extensión. Entonces, estas vías aferentes y aferentes forman un proceso muy importante en todo el proceso de sentir un estímulo y reaccionar a ese estímulo. Entonces, estas vías aferentes son llamadas viscerosensitivas, que son las que transmiten una información desde la periferia al sistema nervioso central, como el tacto, el dolor, la presión, el olfato, la parte del gusto, la temperatura. El mayor ejemplo es el que le pongo cuando tenemos un tacto, cuando nos quemamos o cuando simplemente chuzamos con una rosa o cualquier otro proceso. La presión de los vasos sanguíneos, la sensación visceral, entre otras. Y las vías eferentes son llamadas también visceromotoras o secretoras, que son las que llevan las respuestas del sistema nervioso central a los órganos efectores. Esas vías se distribuyen por todo el cuerpo, desde las vías centrales hasta los ganglios autonómicos y dividen las vías nerviosas en pre y postganglionares. Entonces, es importante reconocer también que en el sistema nervioso autónomo tenemos que hablar del sistema simpático y parasimpático, pero adrenérgico, listo, y colinérgico. Entonces, recordemos que el sistema simpático es el llamado adrenérgico, es el que tiene toda la distribución de fibras preganglionales que salen del sistema nervioso central a través de los nervios raquídeos, torácicos y lumbares, como vemos acá en la imagen. Y el sistema adrenérgico simpático está compuesto del principal neurotransmisor, que es la noradrenalina, que esta es la responsable de unirse a estos receptores y generar los efectos simpáticos. Entonces vemos cómo el sistema nervioso adrenérgico es el que estimula o el que aprueba o el que lleva a través de la noradrenalina cada uno de los efectos que nosotros ya conocemos. Entonces veamos aquí en esta imagen cómo en azulito vemos las vías sensitivas, listo, que llegan a partir del nervio y cómo salen las vías motoras para poder llegar a hacer su estímulo. También es importante recordarles que el sistema adrenérgico tiene en menos proporción el neurotransmisor de acetilcolina, pero en pocas cantidades y lo tiene en las fibras postganglionarias.
Entonces vemos acá, solo como les digo, una imagen para recordarles cuál es el efecto cuando se activa esta noradrenalina a través de los diferentes órganos. Recuerden que el sistema simpático, como ustedes siempre lo han escuchado, es el sistema de alerta que dilata pupilas, inhibe la salivación, aumenta la frecuencia cardíaca, inhibe el peristaltismo, estimula la producción y la liberación de glucosa, secreción de noradrenalina y norepinefrina, inhibe la contracción de la vejiga y estimula el orgasmo. Todos sabemos, y como se los he repetido, cuando nosotros nos aprendemos bien los receptores y los neurotransmisores, se nos hace muy fácil interpretar cada uno de los mecanismos de acción y las reacciones adversas de los medicamentos. Aquí quiero ponerles un gran ejemplo y es la noradrenalina. Como se los he dicho, la noradrenalina es el principal neurotransmisor de este sistema adrenérgico, pero resulta que la noradrenalina también viene sintéticamente como medicamento. ¿Qué sucede cuando yo le administro noradrenalina al paciente? Primero, aumenta su presión arterial. Segundo, va a dilatar las pupilas porque está estimulando el simpático. Tercero, ¿qué pasa a nivel gastrointestinal? Se va a inhibir el peristaltismo y la secreción. Por eso es que cuando un paciente lleva mucho tiempo con noradrenalina o a una dosis muy alta, una de sus principales reacciones adversas es que disminuye la perfusión gastrointestinal y es por este efecto que hace a través del sistema nervioso simpático. El otro sistema parasimpático llamado colinérgico. Entonces, el colinérgico es el sistema que tiene unas fibras que transmiten los impulsos nerviosos, pero que su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Se proyectan a nivel cervical, como vemos acá en la imagen, y sacro, desde los núcleos, desde el sistema nervioso central hasta los ganglios autonómicos. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Hace todo lo contrario al parasimpático. Perdón, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático? Hace todo lo contrario al simpático, todo lo contrario al adrenérgico, contrae las pupilas, estimula la salivación. Entonces ya ustedes empiezan a hacer la correlación. Cuando yo tengo medicamentos que actúan a través y que son colinérgicos, van a actuar directamente sobre el neurotransmisor de la acetilcolina y va a hacer estos efectos que vemos en la imagen, estimular la vesícula biliar, disminuir el ritmo cardíaco, estimular el peristaltismo. Por eso ahorita los medicamentos que vamos a ver a continuación se van a dar cuenta que muchos de ellos son relajantes musculares, que lo que hace es contraer los bronquios, bajar la frecuencia cardíaca y hacer muchos procesos a nivel de la acetilcolina y por eso relajan el músculo. Entonces, continuando con este tema, es importante, aunque esto ya lo hemos visto, es importante recordarles que los neurotransmisores, ustedes los pueden encontrar, unos que son inhibitorios y otros que son excitatorios. Los neurotransmisores que son excitatorios es que activan los receptores de la membrana postsináptica y aumentan los efectos del potencial de acción. Como vimos en el mapa conceptual, estos principales excitatorios son la acetilcolina, la epinefrina, la nora, la histamina, el glutamato y la dopamina. Mire que ya muchos de ellos hemos hablado en las clases. Recordemos que lo de la dopamina, hemos hablado en las diferentes clases, en antipsicóticos hablamos de dopamina, en antiparkinsonianos hablamos de dopamina, del glutamato, hablamos mucho del glutamato también en los anticonvulsivantes. Histamina no la hemos tocado mucho, lo vamos a ver mucho en gastro, pero también es uno de los excitatorios que más vamos a ver en farmacología. Norepinefrina y acetilcolina. Y los neurotransmisores inhibitorios actúan evitando ese potencial de acción. Acá encontramos el GABA, la serotonina y la dopamina, del cual de los tres ya hemos venido hablando. Es importante tener en cuenta que la dopamina hace parte o tiene los dos efectos. Es un neurotransmisor que puede hacer parte inhibitoria y puede hacer parte excitatoria. Además de los neurotransmisores ser clasificados como excitatorios e inhibitorios, también pueden clasificarse según su estructura química. Entonces, aminoácidos, o sea, que tienen dentro de su componente aminoácidos, encontramos el GABA y el glutamato. Monoaminas, encontramos la serotonina y la histamina. Y las catecolaminas las encontramos como dopamina, norepinefrina y epinefrina. O con estas últimas, que vamos a ver que todas estas vienen sintéticamente y lo vamos a ver en sistema cardiovascular en la clase de esta semana, como los sinotrópicos. Entonces, esta imagen, que es muy conocida por ustedes en anatomía, nos muestra todo lo que les he venido diciendo en esta clase. La diferencia que hay en el sistema simpático adrenérgico y en el sistema parasimpático colinérgico. Miren la parte azul.
es importante que entiendan que a nivel del sistema simpático, como es el sistema de alerta que se activa más rápidamente, miren, esta neurona preganglionar alcanza más rápidamente la postganglionar para hacer un efecto. Además de esto, recordemos que su principal neurotransmisor es la noradrenalina. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el colinérgico? El colinérgico, su neurona preganglionar es más lento para hacer sus efectos y para alcanzar esa postganglionar y llegar a que la acetilcolina pueda hacer su efecto. Entonces, en esta imagen y cada una de sus partes azules y rojas nos llevan a concluir y a tener en cuenta cuáles son cada una de los efectos que hace tanto el adrenérgico como el colinérgico en nuestro cuerpo. Recuerden que la acetilcolina va a estar en muy poca cantidad en el simpático, por eso mejora un poco en contracción muscular, pero que es el principal neurotransmisor del parasimpático. Acá, simplemente para recordarles en esta imagen que el sistema adrenérgico simpático tiene neuronas preganglionares y el sistema parasimpático sus neuronas postganglionares. Esta imagen que la hemos venido viendo, sobre todo la sinapsis, desde que iniciamos todo el componente de farmacología, nos lleva a entender que tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso autónomo actúan directamente, mejorando todo el proceso de sinapsis, aumentando neurotransmisores, disminuyendo receptores. Es por eso que esta farmacología va muy de la mano con el sistema nervioso central e incluso después de haber entendido el central, por eso esta clase se hace tan fácil de entender. La misma neurona, recordemos que tenemos presináptica, que tenemos unos receptores que los vemos abajo en color verdecito, que nos muestran que son los receptores principales para recibir cada uno de los neurotransmisores y poder hacer todo este proceso de funciones. Bueno, entonces recordemos, noradrenalina, principal neurotransmisor del sistema adrenérgico, acetilcolina, principal neurotransmisor del sistema colinérgico. Asimismo, como vemos en esta diapositiva, cada una de ellas tiene sus receptores. Sus receptores dependiendo del sistema. Como vemos, la nora tiene los receptores alfa y beta, que son los que encontramos en el sistema adrenérgico. Y la acetilcolina, como vimos en la primera clase, aquel mapa conceptual de los receptores, es la que actúa o tiene sus principales receptores muscarínicos que van del M1 al M5 y los nicotínicos. Esta imagen, así como la cuadrito que vimos en la primera clase que les dije, chicos, hay que aprender nuestros receptores, cada una de sus funciones, esta también es muy importante que la tengan grabada en sus cabezas. Pues vamos a hablar de ellas. Entonces aquí vemos la noradrenalina. Esta imagen la vimos mucho en los antidepresivos. Resulta que la noradrenalina, vuelvo y les repito, principal neurotransmisor del sistema adrenérgico, empieza todo su proceso o empieza a liberarse, a metabolizarse en la neurona presináptica a través de varias enzimas y varios procesos metabólicos que actúan allí. Resulta que para que se libere noradrenalina se tiene que crear tiroxina, tiroxina dopa, y que lleva a que se liberen en esa neurona presináptica, en las vesículas presinápticas, todo el proceso de neurotransmisión que hace que pueda salir y recibirse por los diferentes receptores, como vemos acá. Entonces, la noradrenalina se une a esta neurona postsináptica para generar una respuesta. Todos sabemos que como es el principal neurotransmisor del simpático, ya sabemos qué respuesta van a hacer, todas las que hace el simpático. Posterior a esto, estas enzimas degradan la noradrenalina para determinar la respuesta. La noradrenalina se recapta para volverse a meter en las vesículas y se difunde hacia los vasos sanguíneos y ahí es donde hace su efecto. Por eso la noradrenalina, principal neurotransmisor adrenérgico, hace una vasoconstricción importante acá en los vasos sanguíneos y por eso su efecto de activar el receptor alfa 1 para que se aumente la presión arterial. La noradrenalina es el principal neurotransmisor excitatorio, ya lo vimos, se produce en el tronco encefálico, en el hipotálamo y en glándulas suprarrenales. Es liberado el torrente sanguíneo, en el cerebro la nora eleva los niveles de alerta y de vigilia. Es excitatorio, no se les olvide, tiene unas funciones muy importantes que es estimular los diferentes procesos fisiológicos, es secretada por la mayoría de los nervios simpáticos postganglionares y actúa estimulando todos estos procesos fisiológicos. ¿Qué pasa con la acetilcolina? La acetilcolina, así como vemos la neurona, se degrada a partir de diferentes enzimas. Acá vemos la acetilcoenzima A, que hace que la acetilcolina haga un proceso de degradación, como vemos acá, y se libere a través de la sinapsis a partir de la enzima acetilcolinesterasa.
A partir de esa enzima se hace un proceso de degradación y se libera completamente la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina también es excitatorio, secretado por unas neuronas motoras, ¿listo? Que son las que inervan estas células musculares, núcleos basales, neuronas preganglionales del sistema nervioso autónomo y neuronas preganglionales de los diferentes sistemas, tanto simpático como parasimpático. Resulta que la acetilcolina tiene una función muy importante y es que regula el ciclo del sueño esencialmente para el funcionamiento muscular. Por eso, su principal función, la principal función de la acetilcolina es estimular la contracción muscular. La única excepción es en las terminaciones parasimpáticas del nervio vago, a nivel del plexo cardíaco, donde actúa como un neurotransmisor inhibitorio del corazón. Recuerden que el nervio vago también tiene una función muy importante y es que inerva todas estas enzimas cardíacas y que al estimular el nervio vago lo que se hace es inhibir la frecuencia cardíaca, inhibir todo este proceso de acetilcolina. Esta diapositiva ya la vimos en la primera clase del sistema nervioso central, donde, vuelvo y les repito, chicos, es supremamente importante que ustedes se aprendan cada una de las funciones adrenérgicas, dopaminérgicas, decolinérgicos e histaminérgicos. Además de esto, que sepan muy bien en dónde se encuentran ubicados. Hay algo muy importante que quiero dejarles claro, y es que los adrenérgicos, como ven acá, Beta 1 está actuando directamente en el corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa allí nivelando todo lo que es el potencial de acción y de frecuencia cardíaca. Ojo, no actúa ni está en músculo liso, que ustedes han venido mucho confundiendo eso, sobre todo en simulación y en algún quiz que realizamos. Alfa 1, como ven ustedes, están en músculo liso. Por eso es que alfa 1 es el que hace toda la acción de aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Y ahí es donde voy. Cuando miremos la mecanismo de acción de la noradrenalina, se van a dar cuenta que la noradrenalina es un alfa-adrenérgico puro, que estimula los receptores alfa-adrenérgicos. Por eso es que la noradrenalina la ponemos en los pacientes para aumentar la presión arterial. No es ni el alfa 2 ni el beta 1, porque el alfa 2 está en menos cantidad en el músculo liso, lo que hace que no actúe directamente aumentando la presión arterial. Dopaminérgicos, recuerden que tenemos dopaminérgicos 1 y 2 hasta 5 y cada uno de ellos tiene sus diferentes ubicaciones. Los colinérgicos, que ya los vimos ahorita un poquito más claros, son los del sistema nervioso parasimpático o colinérgico, que se dividen en nicotínicos y en muscarínicos. Entonces, vemos acá, es la misma gráfica que vimos en 3 diapositivas anteriores. Sistema simpático y sistema parasimpático. Vemos en verdecito los neurotransmisores, la acetilcolina, en azul los receptores nicotínico, en verdecito muscarínico, noradrenalina y los dos receptores. Entonces es muy fácil entender. Recuerden que en el sistema simpático el principal neurotransmisor es la noradrenalina y que los principales receptores de este sistema es el alfa y el beta. Y aquí en el parasimpático vemos cómo su principal neurotransmisor es la acetilcolina y que mire que acá tenemos los dos receptores, tanto nicotínicos como muscarínicos. Bueno, en esta tablita, solo para recordarles dónde se encuentran ubicados y cuál es el efecto de cada uno de sus receptores, no me voy a detener acá porque esto ya tienen ustedes previo conocimiento. Yo sí les aconsejo que lo hagan ustedes mismos, que lo escriban, que hagan su mapa conceptual, que hagan su cuadro, para que puedan entender mejor y les quede más claro, porque miren que el jueves que miremos sistema cardiovascular se van a dar cuenta que entender y comprender cada uno de los receptores les va a ayudar a comprender mejor los mecanismos de acción. Hay algo muy importante que trata mucho en este sistema y son los receptores acoplados a la proteína G. Quiero que recuerden la primera clase donde veían que el proceso de absorción de cada uno de los medicamentos en esta fase farmacocinética dependía mucho de las diferentes proteínas que ayudaban a que el medicamento se pudiera absorber mejor. Dentro de estas proteínas hablamos de unos receptores importantes que actúan en estas y que ayudan a que los medicamentos se absorban mejor. Sensores del medio externo nos muestra la literatura que la luz, los olores y los sabores. A nivel interno ya vimos que los diferentes iones son los que ayudan a que mejore también y que se acople mejor esa absorción. Las diferentes hormonas,
neurotransmisores y factores de crecimiento. Entonces, estos receptores acoplados a las proteínas G, que por su nombre en inglés significa Protein Complex Receptors, reciben este nombre porque muchas de sus acciones ocurren con diferentes mediaciones de proteínas. Ahorita vamos a ver que cada una de esas proteínas, si ustedes recuerdan que hablábamos de difusión pasiva y difusión facilitada, que lo que hacen las proteínas es ayudar, facilitan a que el medicamento pueda entrar mejor a la membrana y pueda hacer una mejor absorción. Y aquí encontramos diferentes proteínas, GS, GI, GO, GQ y G11. Estas proteínas activan o se activan y hacen su efecto a través del calcio. Entonces, miren lo importante que son. Cuando ustedes cogen el libro, en el libro les explican muy bien qué hacen cada una de las proteínas y muestran cómo las proteínas GS activan el adenilato ciclasa y así aumentan el AMP cíclico. Activan otra proteinasa, que es la A, y se fosforilan muchos canales de calcio. Cuando ellas hacen ese efecto, hacen que los medicamentos puedan entrar mejor a la célula y así mejorar su absorción. Las proteínas G y GO también hacen una forma diferente, pero ellas inhiben el adenilato ciclasa, disminuyendo el AMP cíclico. Ellas disminuyen el calcio y el potasio aumenta en las células cardíacas, lo que hace que también pueda el sistema nervioso autónomo llegar con estas fibras y poder mejor hacer su efecto. Las proteínas EQ11 acoplan sus unidades a la alfa-fosfolipasa C y asimismo hacen que se produzca el 1,4,5-trifosfato de inositol y diacilglicerol para así mejorar todo ese proceso de acoplamiento. Entonces, esta clase, en realidad, y en esta imagen, hace que entiendan que los receptores que están acoplados a estas proteínas G, como vemos en la imagen, lo que vamos a buscar es que podamos ligar mejor y que se puedan absorber y traspasar mejor la membrana de los diferentes medicamentos a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, voy a dejar de compartir esta primera parte de la clase, que en realidad era una clase donde se les ayudaba como a comprender las diferentes razones o los diferentes neurotransmisores en lo que es el sistema nervioso autónomo. Ahorita voy a pasar a una segunda parte de la clase, que en realidad es muy rápida, porque se van a mostrar los diferentes medicamentos que actúan allí. Como les dije alguna vez en clase, cuando revisamos este tema o cuando ustedes miran la unidad en el libro, se van a dar cuenta que el sistema nervioso autónomo lo vamos a ir visualizando a medida que avanzamos en el semestre, porque muchos de estos medicamentos los vamos a ver, o no muchos, todos, los vamos a ver en los diferentes sistemas que vamos a revisar. Entonces, para iniciar, vamos a mirar los colinamiméticos. Estos son medicamentos que activan el sistema colinérgico, mimetizando la acción de la acetilcolina y actuando sobre receptores muscarínicos y nicotínicos. Miren esta función o este mecanismo de acción. Todos los medicamentos que vamos a ver, todos, la mayoría de ellos, como vemos, actúan sobre la acetilcolina. Si actúan sobre la acetilcolina, ustedes ya van a hacer acetilcolina, o sea que actúan en el parasimpático, que es el mismo colinérgico, entonces van a actuar en los receptores de este sistema, que son los muscarínicos y son los nicotínicos. Entonces miren que ya tienen que empezar ustedes a hacer una correlación de lo que hemos visto hasta acá. Entonces, dentro de estos colinamiméticos encontramos unos medicamentos que son de acción directa y acá encontramos los que son agonistas nicotínicos, dos medicamentos que es la nicotina y la varenicilina, y los agonistas muscarínicos que son la policarpina. Entonces, como ustedes ya muy juiciosos me entienden qué son agonistas, saben que estos agonistas entonces aumentan los receptores nicotínicos para así hacer su efecto. Y acá encontramos la nicotina. Y los que son agonistas muscarínicos, como la policarpina, actúan aumentando estos receptores, haciendo un agonismo en los muscarínicos. Y los de acción indirecta son los que inhiben la acetilcolinesterasa. Como ya vimos en una gráfica anterior cómo se ve la degradación de la acetilcolina, todos vimos que la acetilcolinesterasa es una de las enzimas primordiales para que se metabolice la acetilcolina y pueda hacer todo este proceso de sinapsis. Entonces, estos medicamentos encontramos el donepezilo, la galantamina, la ribastigmina y la neostigmina. De estos medicamentos, los dos que ustedes más van a ver que se usan son la neostigmina y la ribastigmina. ¿Qué les voy a pedir? Que vayan al libro, que busquen muy bien estos medicamentos
que le entiendan muy bien cuáles son sus reacciones adversas. Si son medicamentos que actúan, y les voy a poner un ejemplo, que actúan allí en la acetilcolina y lo que hacen es que no se dé la acetilcolina, entonces son medicamentos que van a ayudar a muchos pacientes de enfermedades reumáticas, por ejemplo, enfermedades de esclerosis múltiple, enfermedades donde tienen lupus, donde hay contracción muscular. Entonces, estos medicamentos se usan mucho allí, inhibiendo la acetilcolina y así haciendo que los músculos no mantengan en un proceso de contracción, como van a ver y van a hacer su lectura. Bueno, el otro grupo de medicamentos son los bloqueadores colinérgicos. Entonces aquí dicen bloqueadores colinérgicos. Me bloquean todo el efecto de la acetilcolina, porque lo que me van a hacer es bloquear el parasimpático, ¿cierto? Entonces, dentro de estos encontramos los medicamentos que ustedes van a ver en clínica, que son relajantes musculares. Acá encontramos los antagonistas muscarínicos, que podemos encontrar la atropina, la escopolamina, que son medicamentos que no lo encontramos en el mercado, la escopolamina, pero ese es el efecto que hace. Antagonista los receptores muscarínicos y así hace un proceso de relajación muscular. Y asimismo, pues hace sus reacciones adversas. Imagínense en un medicamento que sea antagonista muscarínico, qué efectos puede llevar porque está inhibiendo esos receptores muscarínicos. Y los antagonistas nicotínicos de la placa neuromuscular, acá encontramos relajantes musculares que se dividen en no despolarizantes, donde encontramos el pancuronio y el becuronio, y en los despolarizantes encontramos la subfenicolina. Estos medicamentos se usan mucho en anestesia, en inducciones anestésicas, en pacientes en la unidad de cuidado intensivo cuando queremos hacer una relajación muscular, en pacientes a los que hay que mantenerlos en un proceso de relajación muscular en sedación. En COVID se usó mucho este tipo de medicamentos que hicieron que el paciente pudiera tener una relajación. Bueno, adrenérgicos 1. Encontramos los medicamentos. Cuando ustedes ya miren adrenérgicos 1, se van a dar cuenta adrenérgicos, o sea, que actúan en el simpático. El simpático, principal neurotransmisor, la nora, y adrenérgicos 1, o sea, que actúan en los alfa 1. Entonces aquí vamos a ver, tienen una acción directa, agonistas alfa o beta, ¿listo? Y si son agonistas alfa o beta, entonces ustedes ya saben qué efecto van a hacer. Y acá vamos a encontrar muchos medicamentos que lo vamos a ver en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, encontramos la noradrenalina y adrenalina sintética. Si ya saben el efecto que hace en el sistema simpático, van a conocer su mecanismo de acción. La clonidina, que la vamos a ver en antihipertensivos. Salbutamol y terbutalina, que la vamos a ver en el sistema respiratorio, cómo hacen su efecto beta. Y dopamina y dobutamina en simpático-miméticos en el sistema cardiovascular. Entonces, cada uno de ellos, devuelvo la diapositiva, se llaman adrenérgicos 1 porque tienen una acción directa, tanto agonista alfa como agonista beta. Los adrenérgicos 2 activan el sistema adrenérgico mimetizando las acciones de las catecolaminas naturales. Acá encontramos dos, levodopa y cocaína. Muy viciosos van a ir, se acuerdan que levodopa ya vimos alguna acción de ellas en los antiparkinsonianos. Acuérdense que los antiparkinsonianos actúan en la dopamina, ¿sí? Aumentando la dopamina. Entonces, acá vemos la levodopa y la cocaína, que esos son sus efectos. Activan el sistema adrenérgico mimetizando la acción de las catecolaminas. Y los adrenérgicos 3 activan el sistema adrenérgico mimetizando las catecolaminas y acá encontramos las anfetaminas y la efedrina. Ahora vamos a ver los bloqueadores adrenérgicos 1. Como su nombre lo indica, bloquean el sistema adrenérgico, de manera que impiden la acción de catecolaminas. Si me bloquean el sistema adrenérgico, pues son medicamentos que me van a bajar la presión, ¿sí? Además de esto, dice, impiden la acción de las catecolaminas. Recuerden que las catecolaminas ya la vimos en la presentación inicial, que la noradrenalina, la dobutamina y la dopamina. Si me bloquean e impiden esta acción, son medicamentos que, como vamos a ver a continuación, son medicamentos que los vamos a ver que nos pueden bajar la presión. Acá encontramos unos muy amigos que los vamos a ver, prazosina, listo, como antihipertensivo, azulosina, listo, que es un vasodilatador uretral, bromocriptina, la otra fenoxilentamina no muy usada, pero también se la van a encontrar un poco, muy poco en cada una de las instituciones. Los bloqueadores adrenérgicos 2
Son medicamentos que bloquean el sistema adrenérgico, de manera que impiden la acción de las catecolaminas, así como los que vimos ahorita, pero estos dos tienen una particularidad y es que son antagonistas de los receptores beta. Entonces, si son antagonistas de esos receptores, vamos a encontrarnos que pueden actuar mucho haciendo un efecto negativo en la frecuencia cardíaca o al menos bajando un poco la frecuencia cardíaca. Por eso tenemos los beta bloqueadores. Miren, acuérdense que los beta bloqueadores ya los vimos en algún lado. ¿Listo? Atenolol, bisoprolol, esmolol, y en la clase del sistema cardiovascular los vamos a ver dentro de antihipertensivos y dentro de antiarrítmicos. Estos medicamentos, devuelvo la diapositiva, son antagonistas de los receptores beta. Acuérdense que los beta 1 son los que están en el corazón y me aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces, si antagonizan ese receptor, pues lo que van a hacer es bajar la frecuencia cardíaca. Por eso son medicamentos que hacen vasodilatación y por eso se usan como antihipertensivos y además de esto bloquean el beta 1 y por eso se usan para bajar y controlar la frecuencia cardíaca. Bloqueadores adrenérgicos 3 son bloqueadores adrenérgicos indirectos o presinápticos. Acá encontramos el alfa-metildopa nuevamente, la reserpina y la clonidina. Y esto es el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso yo quería dejarles la clase grabada para que la revisaran. En realidad no es mucha información porque cada uno de esos medicamentos los vamos a ver en cada uno de los sistemas que vamos a revisar. Nos vemos el día jueves. Por favor, revisen bien la clase, tomen nota. Les recomiendo que revisen cada uno de sus medicamentos, que puedan revisar en el libro para que concluyan mejor el mecanismo de acción. Y si tienen alguna duda, saben que por vía email me pueden pedir tutoría. Feliz tarde.